Hola, vamos a empezar con la unidad 5 de ICB1, que se llama Estructura y Función Celular. En esta unidad vamos a usar las cosas que aprendimos de biomoléculas, de propiedades del agua, de biomoléculas en particular de la información, ADN, ARN, de bioenergética, para entender a un nivel básico cómo funciona la célula viva y en particular cómo funciona la célula eucariota, que es un poquito más el foco del curso. No vamos a hacer una descriptiva de partes de la célula, un catálogo de cosas aisladas, sino que vamos a tratar de mostrar una visión integrada donde cada parte, vamos a decir así, de la célula cumple una función en interacción con esas otras partes y a su vez esa función, un poco como ya dije, está explicada desde las moléculas que la componen. Bueno, la primera clase, la clase de hoy, la clase 1, se llama Compartimientos de la célula eucariota y tráfico vesicular. Vamos en esta clase a trabajar la subdivisión de la célula eucariota en diferentes compartimientos internos separados por membranas y en ese contexto trabajar la interconexión entre dos compartimientos muy importantes, el núcleo y el compartimento citosólico. Vamos a hablar de localización de proteínas al compartimento nuclear y cómo esto ocurre. Y hacia el final de la clase vamos a comenzar un tema que es grande, que es lo que se llama tráfico vesicular, que es un tema que nos va a ocupar el final de esta clase y toda la clase siguiente. Bien, empezamos diciendo que las células eucariotas tienen una muy grande extensión de membranas internas. Esto es una célula de hígado de rata, una parte de una célula de hígado de rata al microscopio electrónico de transmisión. Y la mayor parte del detalle que ustedes ven, por ejemplo, esto acá, esto acá, esto acá, son membranas, membranas internas. Cuando los microscopistas, los primeros microscopistas electrónicos hacia mediados del siglo XX, vieron este nivel de detalle, primero no se sintieron seguros que lo que estaban viendo era real, porque siempre podía ser una cosa que no es real, pero que aparenta ser real pero que es generada por la técnica, en este caso por la microscopía, lo que se dice un artefacto de la técnica. En fin, pero es real. Las células eucariotas tienen la membrana plasmática, que es la que las delimita, lo que está por afuera, la membrana de la que ya hemos hablado, y tienen un montón de membrana interna, de tal manera que si consideramos toda la membrana de la célula eucariota, la superficie de membrana, más del 90% corresponde a esas membranas internas y menos del 10% corresponde a la membrana plasmática que delimita la célula. Todas estas son membranas celulares. Todo lo que dimos en la unidad 2 sobre membranas, formadas a partir de bicapas lipídicas con proteínas, se aplica tanto a a la membrana plasmática como a las membranas internas. Todas estas membranas pueden tener proteínas con función de transporte, enzimática, de conectores, de receptores para señales. Todas son membranas celulares, la membrana plasmática y las membranas internas. Acá tenemos un dibujito muy sencillo que muestra esa idea de la membrana plasmática. Cada membrana está hecha como con una doble línea, ¿verdad? La membrana plasmática y algunas membranas internas. Contrariamente a las células eucariotas, por lo general, porque hay excepciones y cosas extraordinarias, las células procariotas no tienen membranas internas. Bien, las membranas internas hacen que la célula eucariota no sea como una sola bolsa, donde todo está mezclado y no importa dónde está qué cosa. Las membranas internas
compartimentalizan a la célula eucariota en diferentes regiones. Recordemos que las moléculas hidrofílicas y los iones no pueden atravesar libremente, en principio, las membranas. Por lo tanto, si yo tengo una barrera de membrana hidrofóbica, en la solución acuosa que está de un lado de esa membrana y la que está del otro lado pueden tener composiciones diferentes. Una puede tener más ion calcio, la otra puede tener más ion cloruro, etc. Esto ocurre al interior de la célula eucariota. Entonces, los compartimientos, las regiones de la célula eucariota encerradas por alguna membrana interna, las llamamos organelos. Por ejemplo, en este diagrama bidimensional, esto que dice endosoma es un organelo, esto que dice lisosoma es otro organelo, esto que dice complejo de Golgi es otro organelo. El núcleo puede ser considerado otro organelo, después vamos a hablar del núcleo de la célula. Y lo mismo lo podemos ver en este diagrama que tiene una apariencia más tridimensional, ¿verdad? Acá tenemos algo que se llama mitocondria, que es un organelo rodeado por su membrana. Acá tenemos algo que se llama retículo endoplasmático, que es un organelo rodeado por su membrana, etcétera. Acá tenemos el núcleo, también de una manera más complicada, rodeado por su membrana. Después vamos a ir a eso. Y después tenemos todo un espacio, también relleno predominantemente de agua. Sabemos que el 70% de la célula es agua, ¿verdad? Y tanto el interior de los organelos como esto que les voy a decir ahora, tienen sobre todo agua, además de moléculas e iones disueltos. Bueno, me derivé un poquito, voy a parar. La presencia de estas membranas internas hace que las células eucariotas no sean como una sola bolsa donde todo está mezclado y no importa dónde está qué. No, las células eucariotas tienen lo que se llaman compartimientos internos, diferentes regiones dentro de las cuales, por supuesto, la molécula más abundante es el agua, siempre, pero además de agua hay moléculas disueltas, iones disueltos, etcétera. Y cada una de esas regiones está rodeada, delimitada por una de esas membranas internas. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, este diagrama que es más bidimensional. Uno de esos compartimientos internos puede ser esto, que está indicado como endosoma, mostrado como en un corte transversal, pero ustedes lo tienen que imaginar cerrado en las tres dimensiones del espacio, delimitado por una membrana interna. Entonces, hacia adentro de esa membrana hay un espacio acuoso, hay una zona que tiene agua, que va a estar separada por esa membrana del resto de la célula. De la misma manera, tenemos acá otro que dice lisosoma, otro que dice complejo de Golgi, el núcleo de la célula también. Todas esas regiones internas delimitadas por membranas internas son lo que se llaman organelos. Después vamos a ver que la delimitación del núcleo es un poquito complicada, eso lo vamos a ver más adelante en esta clase, pero sí, el núcleo puede ser considerado otro organelo. Acá tenemos lo mismo en un diagrama de apariencia tridimensional. Tenemos esto que se llama retículo endoplasmático rodeado por su membrana. Tenemos el núcleo. Tenemos esto que se llama mitocondria rodeado por su membrana y así sucesivamente. Esos son los organelos. Pero también tenemos la zona que está en gris en este diagrama, o esta zona en celeste claro acá en este diagrama, que está por afuera de las membranas del organelo, pero dentro de la célula, porque está
delimitado externamente por la membrana plasmática. Ese gran compartimiento, todo esto que está acá, todo esto que está acá, o todo lo que está en gris acá, se llama compartimiento citosólico o citosol. Es el compartimiento celular que está por fuera de las membranas de los organelos y por dentro de la membrana plasmática. Entonces, los compartimientos delimitados por membranas los llamamos organelos. Cada organelo en realidad comprende, cuando hablamos de un organelo, estamos hablando de el interior acuoso de ese organelo, lo que llamamos el lumen o la luz del organelo, pero el organelo también comprende la propia membrana del organelo. Por ejemplo, el lisosoma comprende la membrana del lisosoma y el lumen del lisosoma, que es un espacio de agua cerrado, encerrado por esa membrana. Y otra vez, el compartimiento que está entre las membranas de los organelos y la membrana plasmática es ese gran compartimiento que se llama citosol o compartimiento citosólico. Recordemos que vimos en la unidad 3 que las membranas, por su centro hidrofóbico, ofrecen una barrera al pasaje de solutos que son hidrofílicos. Hay solutos que por ser pequeños e hidrofóbicos, como los gases disueltos, difunden libremente a través de las membranas no son una barrera para ellos. Hay otros que son polares, pero pequeñitos, como la propia molécula de agua, una molécula de etanol, una molécula de glicerol, para los cuales las membranas son una barrera, pero no tan importante. Otros solutos hidrofílicos un poco más grandes, como puede ser una molécula de glucosa, ya encuentran en las membranas una barrera más importante y después todo lo que está ionizado y todo lo que es macromolecular encuentra en las membranas una barrera casi absoluta. Esto hablando de lo que es la difusión simple, o sea, el pasaje a través de las membranas sin participación de proteínas de transporte. Una vez que hay proteínas de transporte, es otra historia, porque yo puedo tener un transportador para sodio más, y así como yo les digo, ese sodio más no pasa a las membranas, no pasa por difusión simple, pero si yo tengo específicamente un transportador para sodio más, resulta que a través de esa membrana el sodio pasa. Esto es nada más que un repaso de cosas que ustedes ya saben. Pero aplicando esto a lo que es la compartimentación de la célula eucariota, encontramos una explicación sencilla para el hecho que los diferentes compartimientos de la célula eucariota tienen diferentes composiciones, puesto que hay barreras de membrana que no permiten que lo que está disuelto en agua dentro de un compartimiento se mezcle libremente con lo que está disuelto en agua por afuera de la membrana de ese compartimiento. Entonces acá estos puntos naranjas, azules, rojos representan solutos en general, ¿no? Pueden ser iones, pueden ser moléculas, acá dice moléculas, que pueden ser también iones inorgánicos. Y la composición de este organelo es diferente a la del citosol, y la del citosol es diferente a la composición del espacio acuoso que está por afuera de la célula. Y ese espacio acuoso que está por afuera de la célula, lo que llamamos el medio extracelular, es sumamente importante y siempre juega, no hay que olvidarlo. Si se trata de un organismo unicelular, ese medio extracelular será el medio en el cual vive el agua del suelo o del mar o del lago donde vive ese unicelular, o el medio interno del perro, yo que sé dónde vive, si se trata de un microbio que vive adentro de los tejidos de, en este caso de ejemplo, un perro, otro ser vivo. Y si estamos hablando, cuando miramos esta célula, de una célula, de un organismo compuesto por muchas células, de un organismo multicelular, ese medio extracelular también existe, porque entre célula y célula
de nuestro cuerpo, del cuerpo de un perro, del cuerpo de un caballo o de los tejidos de una planta, entre célula y célula, hay, también hay agua. No pura agua, sino agua con determinados iones disueltos, determinadas proteínas, determinados aminoácidos, determinados azúcares. Ese llamado medio extracelular también es importante para el funcionamiento del organismo, de los organismos, y también puede tener una determinada composición diferente a la composición del citosol, diferente a la composición de cada organelo. Así como cada organelo, dijimos primero que está compuesto por una membrana que lo delimita y un lumen. Así como en ese lumen de un organelo dado hay una composición dada, una determinada composición, determinadas proteínas, determinados iones, determinados azúcares, a determinada concentración, también la membrana de ese organelo es característica de ese organelo. Los lípidos en particular y las proteínas en particular que componen la membrana del lisosoma van a ser diferentes a los que componen la membrana de la mitocondria o los que componen la membrana plasmática. Cada membrana celular de una célula eucariota tiene su composición característica que le otorga, le da su identidad, sus propiedades particulares. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar de algunos de estos organelos. Y de hecho vamos a empezar hablando del núcleo, que es como un poco particular como organelo. Antes nosotros no nos gustaba llamarlo organelo, pero no le hace. Es sin duda un compartimiento notorio e importante, crucial de la célula eucariota. Es más, es el que define a la célula eucariota, porque justamente las células procariotas no tienen núcleo y las eucariotas se definen por tener núcleo. El núcleo, por supuesto, se conocía de mucho antes de usar el microscopio electrónico. El núcleo es notorio al microscopio de luz, microscopio óptico. Acá tenemos células de un tejido, en un tejido teñidas con determinados colorantes, ¿no? Eso nos permite ver, bueno, dónde termina una célula y dónde empieza otra, pero además nos permite ver que cada célula tiene notoriamente un núcleo. Y tempranamente a todo el resto de la célula que está fuera del núcleo se le llamó citoplasma. Luego del microscopio electrónico de transmisión, conocemos en detalle ese citoplasma y sabemos que comprende el citosol y todos los organelos que no son el núcleo, las mitocondrias, el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, etcétera, etcétera. Entonces, citoplasma es una palabra que se usa, pero no especifica un compartimiento único. El compartimento citosólico sí es un compartimento único. Para ir de un lugar del citosol a otro, una molécula siempre puede encontrar un camino sin cruzar una membrana. Pero para ir de un punto del citoplasma a otro, puede pasar que la molécula tenga que cruzar una membrana. Si se trata de ir de un punto que está en el citosol a un punto que está en el interior de un organelo, tendrá que cruzar la membrana de ese organelo. Entonces, citoplasma no es sinónimo, por lo menos en los eucariotas, de citosol. Citosol es lo que excluye los organelos y citoplasma incluye a esos organelos, dejando afuera el núcleo que no es parte del citoplasma. Bueno, el citosol o compartimento citosólico es el compartimento más grande de la célula eucariota. Más o menos ocupa la mitad del volumen celular. Esto varía mucho con tipo celular a otro tipo celular o situación momentánea de la célula, pero para tener una idea. Si bien es un compartimento acuoso, como todos estos otros de los que hemos estado hablando, la molécula más abundante es el agua, está la densidad de otras moléculas disueltas y no disueltas, pero presentes allí, aunque no estén estrictamente en solución, que
más que más que una solución líquida, el citosol se parece a un gel, a una gelatina, algo como muy denso. Eh, es súper importante desde el punto de vista de los procesos metabólicos que allí ocurren. La glucólisis, o glicolisis, que vieron con Gustavo, ocurre en el citosol. La síntesis proteica, que vieron con Gustavo en la unidad 4, ocurre en el compartimento citosólico. Y muchas otras reacciones del metabolismo que no vamos a dar en este curso introductorio, también ocurren en este compartimento. Acá tenemos un diagrama, esto no es experimental, esto es hecho por un artista, un diagrama que trata de mostrar cómo es el compartimento citosólico y en el cual se mostraron los ribosomas, que son la máquina de sintetizar proteínas, en verde, los ARNs, que sabemos que también participan en la síntesis proteica, en azul, las proteínas en rojo, y ya con estos tres tipos de componentes no más, y sin que se estén mostrando todas las otras moléculas más chicas que también hay allí, esas no están mostradas, nada más que con estos tres tipos de componentes mostrados, tenemos una idea de la densidad de macromoléculas y ensamblajes más grandes, supramacromoleculares, que hay en el compartimento citosólico. Luego podemos ir al compartimento nuclear o el núcleo, y lo primero a decir es que ahí está el genoma, ahí está la enorme mayoría del ADN de la célula. Digo la enorme mayoría y no todo, porque después vamos a ver que en los eucariotas hay algunos organelos no nucleares, fuera del núcleo, que curiosamente tienen algo de ADN, pero eso viene después. Acá tienen una imagen de un núcleo de una célula eucariota, de una célula animal, al microscopio electrónico de transmisión. Lo que está acá por afuera es el compartimento citosólico y también se empiezan a ver organelos, acá, por ejemplo, acá. Y lo que separa el interior del núcleo del compartimento citosólico, podríamos decir que es una membrana. No es verdad exactamente. Son dos membranas y con unas características particulares que vamos a ver en un momento. Pero simplificando, podríamos empezar diciendo, bueno, acá hay membrana. ¿Qué es lo que está dentro del núcleo? Otra vez, lo más abundante es agua. Pero hay un montón de ADN y hay un montón de proteínas asociadas con ese ADN. Ustedes ya vieron que el ADN que forma nuestro genoma no está desnudo, digamos, sino que está empaquetado, arrollado muy precisamente con la ayuda de determinadas proteínas, las histonas. Y también hay otras proteínas asociadas con el ADN que catalizan su duplicación o replicación, que catalizan la transcripción, que regulan la transcripción, qué genes se transcribe más y cuál menos, y todo eso. Todas esas proteínas están ahí adentro, obviamente. Los cromosomas solo se distinguen al microscopio como entidades individuales discretas. Acá está el cromosoma 1, acá el 2, acá el 3. Cuando la célula se está por dividir o se está dividiendo, los cromosomas alcanzan un nivel de compactación, de condensación sumamente alto. Sin ser en esa instancia, los cromosomas vamos a decir que están todos mezclados, digamos, en el interior del núcleo, de tal manera que sin técnicas especializadas, que por cierto las hay, uno así nomás con una tinción genérica al microscopio electrónico no puede decir dónde está el cromosoma 1, dónde está el 2, dónde está el 23. El conjunto de los cromosomas se denomina la cromatina y es un nombre que inicialmente acuñaron los microscopistas. La cromatina era lo que rellenaba el núcleo, digamos. Hoy por hoy, cromatina se usa más allá de la microscopía, se usa para eh, especificar
denominar al conjunto de los cromosomas y para hacer énfasis en que los cromosomas son más que solamente el ADN y que el nivel de compactación, cómo está presentado, cómo está ubicado ese ADN es importante. Hoy por hoy se habla de estructura de la cromatina. Eh, es todo un campo de la ciencia que eh, estudia eh, qué tan compactado o descompactado está el ADN en relación entonces a qué tanto se puede transcribir y no se puede transcribir y otras cosas relacionadas. Bien, hay una zona del núcleo que aparece muy densa al microscopio electrónico de transmisión, que se llama nucleolo, que es esta de acá. ¿Por qué aparece muy densa? Porque es la zona donde se transcribe el ARN ribosomal, o sea, se sintetiza por transcripción, usando como molde información del ADN, ese ARN que va a formar parte estructural de los ribosomas, el ARN ribosomal. Y más aún, allí en el nucleolo, esos ARN ribosomales se juntan con las proteínas ribosomales, las proteínas que van a ser estructurales de los ribosomas, y se ensamblan no los ribosomas enteros, sino las subunidades ribosomales, la chica y la grande. Ahí se ensamblan. Después salen del núcleo como subunidades ribosomales, que podemos saber cómo salen, y en el compartimento citosólico cumplen su función. Y el ribosoma entero se ensambla solamente cuando agarró, digamos, un ARN mensajero y está traduciendo, está sintetizando proteínas. Entonces el nucleolo es la zona funcional del núcleo donde se transcriben los ARN ribosomales y se ensamblan las subunidades ribosomales y tiene mucha densidad de macromoléculas, por eso aparece más oscura, con las tinciones apropiadas al microscopio electrónico de transmisión. Bien, y ahora sí vayamos al asunto de la separación y la conexión entre el núcleo y el citosol. El asunto es que en vez de haber una membrana entre núcleo y citosol, hay dos membranas, lo que se llama la membrana nuclear interna y la membrana nuclear externa. Y vamos a ver en un minuto por qué el hecho de que haya dos membranas se parece a la situación de que hubiera cero membrana. Esto parece un trabalenguas, pero vamos a ver qué es lo que quiero decir. Acá tenemos un diagrama de la separación entre el núcleo y citosol, lo que se llama la envoltura nuclear, omití decirlo, membrana nuclear externa más membrana nuclear interna, en su conjunto forman la envoltura nuclear. Acá tenemos un diagrama que muestra la envoltura nuclear con apariencia tridimensional y lo que sería un corte transversal. Acá está la membrana nuclear externa, en gris. Acá está la membrana nuclear interna, en gris. Son dos membranas paralelas, cada una basada en una bicapa lipídica. Entre membrana y membrana, lo que está en blanco, hay un espacio acuoso, como si fuera el interior de un organelo. Ahora, lo importante es, la membrana nuclear externa llega a un punto que curva y se continúa con la membrana nuclear interna, acá o acá. Y al pasar eso, en ese punto, tenemos una conexión acuosa, un espacio de agua, un canal acuoso sin membrana, con cero membrana, entre el interior del núcleo y el citosol. Eso es lo que se llama un poro nuclear, y acá están mostrados desde adentro, 1, 2, 3, 4, 5 poros nucleares, y acá están mostrados desde afuera, desde el citosol, 4 poros nucleares. Hay muchos poros nucleares por núcleo. Para tratar de que se entienda mejor, acá está lo mismo en otra representación, el interior del núcleo, la zona llamada nucleolo, de la que ya hablamos, la envoltura nuclear, formada por dos membranas. Acá las dos membranas aparecen como muy juntas, es difícil
visualizar el espacio de agua entre las dos membranas. Y acá están los poros, que son zonas donde las membranas se juntan y por lo tanto allí no hay ninguna membrana. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que con peros, que vamos a ver después vamos a ver los peros, un soluto hidrofílico, por ejemplo un ion sodio, por decir algo, puede ir del interior del núcleo al citosol sin atravesar ninguna bicapa lipídica, simplemente pasando por el poro nuclear, es un espacio de agua. A mí siempre me cuesta un poco explicar esto porque no encuentro una buena metáfora, una buena analogía de la vida cotidiana. La mejor que encontré no es muy buena, es esto que aparece acá, que son unos coladores de pasta de metal con agujeritos, ¿no? Si yo pongo dos de esos coladores de pasta boca con boca, de manera que se queda un compartimento más o menos cerrado adentro, puedo decir que eso es análogo a la envoltura nuclear. El espacio de agua entre membrana y membrana, lo que se llama esto, ¿no? Lo que se llama el espacio intermembrana, correspondería con el espesor de metal del colador. Y por supuesto, los agujeritos del colador corresponden con los poros nucleares, a eso es lo que queremos ir. Entonces, si yo después, todavía para complicar más la metáfora, les hago imaginar una hormiga que camina por el lado de afuera de estos coladores. Si esta hormiga se encuentra con un poro, digamos, va a poder entrar y cuando quiera acordar va a estar caminando por el lado de adentro y no atravesó el metal, pasó por un poro. La superficie externa se continúa con la superficie interna debido a los poros. Y con la envoltura nuclear es lo mismo. Los poros hacen que el compartimiento citosólico y el compartimiento nuclear, de un punto de vista estricto, de un punto de vista matemático, si ustedes quieren, sean un solo compartimiento. Por eso la separación entre citosol y núcleo es un poco rara, ¿verdad? Es como que si somos estrictos, estos dos son un solo compartimiento. Lo que pasa es que la conexión entre uno y otro es muy chiquita. Hay un cuello de botella, hay un pasaje acuoso sin membrana, pero es un cuello de botella, es chiquito, es el poro nuclear. Y ahora vamos a ver que el poro nuclear no deja pasar cualquier cosa. El poro nuclear regula el pasaje de moléculas entre el citosol y el núcleo. ¿Por qué? No solo porque el poro en sí es chiquito, sino porque hay un complejo de proteínas ahí en el poro, un ensamblaje supramacromolecular de proteínas, que estrecha aún más ese cuello de botella y que regula de maneras bastante sofisticadas y complicadas el pasaje de moléculas entre un compartimiento y otro. Veamos cómo es esto. Acá tenemos otra vez la envoltura nuclear. Acá tenemos la membrana externa. La membrana externa da la vuelta y se convierte en ese punto en la membrana interna. Y un espacio de agua entre membrana y membrana. Acá tenemos lo mismo al microscopio electrónico de transmisión. La membrana externa, acá da la vuelta y se convierte en la membrana interna. Y esto es un poro. Y esto es otro poro. Y esta cosa rara que aparece acá en el poro, capaz que con una forma de H, ¿no? Acá, y después con nuestra extensión hacia adentro del núcleo, es exactamente lo mismo que vemos acá, en amarillo y en naranja, el ensamblaje este de proteínas, que se llama complejo de poro. Y acá hay otro, complejo de poro. Es un enorme ensamblaje de proteínas que ya les digo, estrecha el poro nuclear y regula el pasaje entre citosol y núcleo. El complejo de poro incluye esto que yo dije, puse acá, no es muy científico, una maraña de bucles proteicos,
esto que está acá en amarillo, así, una serie de partes de proteínas con una estructura bastante desordenada, bastante abierta, donde la cadena polipeptídica está bastante no compacta, simple elemento compacto, y que hacen como una especie de red, digamos, de cortina de flecos, se podría hacer la analogía, que cierra parcialmente el espacio ahí en el poro, de tal manera que los solutos pequeños y medianos pasan sin problema, pero las macromoléculas se trancan, digamos, y no pueden pasar libremente. Entonces, todo lo que es iones inorgánicos, lo que es aminoácidos, nucleótidos como monómero, ¿no? Eh, Monosacáridos, todo lo que son los iones inorgánicos, por supuesto el agua, pasan libremente entre citosol y núcleo, de tal manera que no podríamos tener, por lo menos por un tiempo largo, una concentración diferente de calcio, sodio, ATP, lo que sea entre citosol y núcleo. Sin embargo, en términos de macromoléculas medianas y grandes, ya ahí no hay pasaje libre. Entonces sí hay composición diferente en términos de macromoléculas entre citosol y núcleo. Pero ahora hay una complicación, que es que igualmente es necesario que se muevan macromoléculas entre citosol y núcleo. Por ejemplo, los ARN mensajeros son producidos en el núcleo y tienen que salir al compartimento citosólico para que para que ocurra la síntesis proteica. Las subunidades ribosomales se ensamblan en el nucleolo, adentro del núcleo, y tienen que salir para hacer la síntesis, catalizar la síntesis proteica. Las proteínas que empaquetan el ADN, los factores de transcripción, la ARN polimerasa, la ADN polimerasa, todas esas proteínas cumplen su función en el núcleo, pero son sintetizadas en el compartimento citosólico, que es donde funciona la síntesis proteica. Entonces tienen que entrar al núcleo. Entonces, así como no deja pasar cualquier cosa de tamaño grande, el complejo de poro tiene un mecanismo sofisticado para importar selectivamente al núcleo aquellas macromoléculas que tengan que cumplir su función en el núcleo. Por ejemplo, las histonas, la ARN polimerasa, la ADN polimerasa. Y esas macromoléculas, usualmente proteínas, que tienen que cumplir su función en el núcleo, lo que decimos proteínas nucleares, se caracterizan por tener lo que se llama una señal de localización nuclear, una partecita de su secuencia que tiene determinadas características, en particular, acá son varios residuos aminoácidos que se ionizan positivamente, que adquieren carga positiva, y esa secuencia marca a esa proteína como proteína nuclear. Esa secuencia no va a estar presente en una proteína que tenga que cumplir su función en el citosol o en otro organelo o en el medio extracelular. Es una etiqueta de proteína nuclear. Y hay todo un sistema complicadito que no vamos a dar en detalle, que incluye esto que se llama receptor para el transporte nuclear que aparece acá, incluye el complejo de poro, que toma a esas proteínas que tienen esa etiqueta, esa señal de localización nuclear, y las transporta a través del complejo de poro selectivamente. No agarra cualquier proteína, agarra esta. Y la transporta con gasto de energía, de una manera activa. Se hidroliza guanosina trifosfato en el proceso, ¿verdad? No es ATP, pero en definitiva intercambia el tercer fosfato con el ATP y termina siendo energía que deriva del ATP. Entonces, las proteínas que tienen que cumplir su función en el núcleo, típicamente las que trabajan, digamos, con el ADN, tienen señales de importación al núcleo o señales de localización al núcleo, es sinónimos. Acá dice señal de importación nuclear.
o señal de localización nuclear. Y por lo tanto son selectivamente transportadas para dentro del núcleo. Y también hay salida del núcleo para afuera. Por ejemplo, las unidades ribosomales, una vez ensambladas, tienen que salir de vuelta al compartimento citosólico. Y ahí eso funciona también con gasto de ATP, eso es hecho, es llevado adelante ese transporte por el complejo de poro. Y ahí la señal es diferente. En vez de ser una señal de importación al núcleo, de importación nuclear, es una señal de exportación nuclear. Entonces, recapitulando, el complejo de poro estrecha, digamos, el poro nuclear, hace que ese pasaje acuoso sea más chico y actúa como un filtro que deja pasar monómeros, iones inorgánicos, incluso macromoléculas chicas. El chico, grande, acá no vamos a entrar en detalle dónde está el corte, pero no deja pasar macromoléculas de tamaño usual, mediano, grande. Y además, como segunda función, selecciona aquellas macromoléculas o complejos de macromoléculas que tienen señal de importación al núcleo y las manda para dentro del núcleo, y aquellas que tienen señal de exportación al núcleo y las manda del núcleo para afuera. Todo eso ocurre en el poro nuclear. Bueno, acá tenemos un par de preguntas que tienen que ver con lo que acabamos de ver. ¿Cuál de las siguientes proteínas espera usted que no tenga una señal de importación al núcleo? Opciones: ADN polimerasa, ARN polimerasa, exoquinasa, que es una enzima de la glucólisis, o una histona. La respuesta correcta es la exoquinasa, una enzima de la glucólisis. La glucólisis es una vía metabólica que ocurre en el compartimento citosólico, por lo tanto no tiene sentido que esa proteína tenga una señal de localización nuclear, en tanto que la ADN polimerasa, que duplica el ADN, la ARN polimerasa, que lo transcribe generando ARN, las histonas que sirven para empaquetar el ADN, necesitan señales de importación nuclear. Luego, en los animales, la concentración de ion potasio en el citosol y en el medio extracelular es de 139 milimolar y 4 milimolar respectivamente. Respectivamente quiere decir que en el citosol es 139 y en el medio extracelular es 4. Vieron ustedes, antes de entrar en la pregunta específica, cómo acá la membrana plasmática permite que haya una concentración de potasio diferente del lado de afuera que del lado de adentro. Ahora la pregunta es, ¿cuál razona usted que sea la concentración nuclear de ion potasio? Y las opciones son entre más o menos 4, más o menos 139, entre 4 y 139, o no es posible deducirlo a partir de los datos provistos acá. La pregunta formalmente debería decir, ¿cuál razona usted que es la concentración? Sí se puede deducir. Eso faltó escribir. Bueno, ¿cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta se basa en el razonamiento que el poro nuclear es un pasaje acuoso que no es limitante, digamos, para el pasaje de solutos chiquitos, como puede ser un ion potasio. Entonces el ion potasio va a pasar por el poro nuclear y va a equilibrar su concentración entre el citosol y el núcleo. O sea que la concentración tiene que ser la misma en el citosol que el núcleo, o aproximadamente la misma. Puede haber variaciones temporales pequeñas, pero básicamente va a ser la misma. O sea que la respuesta correcta es 139 milimolar. Con la membrana, con el medio extracelular no tiene nada que ver, porque el núcleo no está conectado al medio extracelular. No, no, en el medio extracelular puede haber otra concentración diferente. Entonces, esta segunda pregunta nos muestra que a los efectos de solutos pequeños, incluyendo los iones inorgánicos, el citosol y el núcleo son como el mismo compartimiento, tienen la misma concentración. Si bien a los efectos de macromoléculas, por ejemplo, los ARN, las proteínas, etcétera, no son el mismo compartimiento. Puede haber histonas adentro del núcleo y no habrá histonas en el citosol. Bueno, y ahora pasamos a hablar de un conjunto de organelos de la célula eucariota
que forman lo que se llama el sistema de transporte vesicular o de tráfico vesicular. Y la característica distintiva de estos organelos es justamente lo que se llama el transporte o tráfico vesicular, cuyo concepto general está ilustrado en esta diapositiva. El tráfico vesicular es un mecanismo por el cual dos organelos diferentes intercambian entre sí pequeñas bolsitas de membrana cerradas, lo que se llaman vesículas de membrana. Entonces, la idea general la tenemos acá. Tenemos un organelo dador o compartimiento dador que forma una de estas vesículas por un proceso llamado de gemación de la membrana. Acá está la membrana del organelo con sus dos monocapas lipídicas. Acá está el lumen del organelo y está mostrado en el espacio acuoso, en el lumen de este organelo, un soluto acuoso, algún soluto hidrofílico que está disuelto ahí. Entonces, la gemación es esto que ven acá. Se va separando, se va formando como un saliente en la membrana del organelo que se va separando, se va estrangulando hasta que va a dar una vesícula. Una vesícula es, por supuesto, algo que tiene tres dimensiones y que en la tercera dimensión del espacio está cerrado. Es como un cascarón esférico de membrana que encierra agua y solutos que están disueltos en ese agua. Esta vesícula se desplaza en la célula, no mágicamente, sino por mecanismos que después vamos a ver más adelante. Se encuentra con el organelo o compartimiento aceptador o aceptor y se fusiona con ese organelo. Hay un proceso de fusión de membranas. La membrana de la vesícula se integra a la membrana de ese organelo, que es lo que se muestra acá, y el agua y los solutos acuosos, son las especies químicas disueltas en el agua que estaban en el interior de la vesícula y que a su vez provenían del organelo dador, se vuelcan al lumen del organelo aceptador. Fíjense ustedes que este mecanismo permite transportar moléculas de membrana, o sea, lípidos de membrana, y si bien acá no están mostrados, proteínas de membrana, de un organelo a otro, agua, y importantes solutos disueltos en agua, que pueden ser iones o macromoléculas o especies cargadas eléctricamente que no atraviesan membranas fácilmente, permite también transportarlas de un organelo a otro. Y en ese proceso no fue necesario que esas moléculas o iones disueltos en el agua atravesaran ninguna membrana. Fíjense ustedes que entre el lumen del organelo dador y el lumen del organelo aceptador hay dos membranas, la membrana del organelo dador y la membrana del organelo aceptador. Y el soluto representado por estos circulitos no atravesó ninguna de las dos membranas. Sin atravesar ninguna barrera de membrana, pasó de un organelo al otro. Y también, lo que es, bueno, otra forma de decir lo mismo, ese soluto nunca estuvo en este proceso, nunca estuvo en el compartimiento citosólico, que sería el compartimiento acá en blanco que está alrededor de los organelos. Pasó del lumen de un organelo del sistema vesicular al lumen del otro organelo del sistema vesicular sin nunca tocar el compartimiento citosólico. Este es un proceso, el tráfico vesicular es un proceso complicado, que por supuesto requiere energía en forma de ATP y que es catalizado, dirigido, organizado por una serie de proteínas que acá no estamos mostrando, no estamos entrando en eso. Estamos mostrando como el proceso de manera muy elemental, muy básica. Bien, dijimos, acá está explicitado más en el título, dijimos que el transporte vesicular o tráfico vesicular mueve tanto moléculas solubles en agua, las que están acá en rojo, como moléculas de membrana, que serían los que están acá en celeste, representando a los lípidos de una monocapa, en amarillo o verde claro, representando los lípidos de la otra monocapa,
y en negro representando a las proteínas transmembrana que estaban en la membrana del organelo dador, se incorporaron acá en la vesícula y luego, al ocurrir el evento de fusión, se integraron a la membrana del organelo aceptador. Lo que queremos enfatizar en esta figura, que es parecida a la anterior, pero con algo de información más, es que en este proceso la orientación en las membranas de los lípidos y de las proteínas se preserva, se mantiene. ¿Qué quiero decir con eso? Que los lípidos que estaban en la monocapa en azul, orientada hacia el lado citosólico, durante todo este proceso se mantienen orientados hacia el lado citosólico. Y los lípidos, por otro lado, que estaban en la monocapa, que estaba orientada al lumen del organelo, pasan a mirar al lumen de la vesícula que se formó y luego quedan mirando al lumen del organelo o compartimento aceptador, o sea, los lípidos que estaban, bueno, muy esquemáticamente representados como en amarillo, la monocapa en amarillo. Y las proteínas transmembranas también preservan su orientación. Es decir, si muy simplificadamente esta proteína transmembrana, representada como una especie de clavo en negro, tenía un dominio X, que acá está representado como la cabeza del clavo, más voluminoso, orientado al citosol, y otro dominio representado como la punta del clavito, digamos, orientado hacia el lumen, pasado todo este proceso, se mantuvo con el dominio que estaba orientado al citosol, y el que estaba orientado al lumen del organelo dador, orientado al lumen de la vesícula, orientado al lumen del organelo aceptador. Bien, entonces bajemos un poco más a tierra. ¿Cuáles son estos organelos? Los organelos del sistema vesicular, ahora los presentamos, después lo vamos a dar más en detalle, son el retículo endoplasmático, que es este organelo mostrado acá en celeste, el aparato de Golgi, que es este organelo mostrado acá en lila, los endosomas, que son en realidad un conjunto de organelos heterogéneos, hay más de un tipo de endosoma, aunque esto no vamos a ahondar en eso en el curso, los endosomas mostrados acá en naranja, y los lisosomas mostrados acá también en naranja. Todo eso forma el sistema de tráfico vesicular. Pero, y estoy adelantando a lo que vamos a decir más en profundidad en la siguiente diapositiva, también integra el sistema de tráfico vesicular la propia membrana plasmática. Y esto es muy importante. La membrana plasmática intercambia vesículas de membrana con los diferentes organelos del sistema vesicular, además de que estos diferentes organelos intercambian membrana entre sí. ¿Cómo es esto de intercambio de vesículas de membrana con la propia membrana plasmática? Que por supuesto no lo dije, pero sabemos que es así, es la que delimita la célula. ¿Cómo es? Bueno, veamos esta situación. Tenemos una vesícula que proviene de un organelo dador que acá no está mostrado, podría ser típicamente el aparato de Golgi. Por afuera de la vesícula que está en naranja tenemos, como siempre, el compartimiento citosólico que está en amarillo. La vesícula se fusiona con la membrana plasmática y los lípidos y proteínas que acá no están mostrados de membrana que vienen en esa vesícula se integran a la membrana plasmática. Pero además, los solutos hidrofílicos que están disueltos en el agua en el interior de la vesícula se vuelcan al medio extracelular. Que yo les dije antes, tenemos que siempre considerar el medio extracelular como un compartimiento importante. Esto es la forma en la cual eh, la enorme mayoría de las macromoléculas que se encuentran al medio extracelular normalmente llegan a ese compartimiento por este proceso, que es un proceso vesicular. Y es un proceso vesicular que tiene un nombre específico que tenemos que saber,
que es exocitosis. Exocitosis. Es, en definitiva, la fusión de vesículas que provienen de organelos del sistema vesicular con la membrana plasmática, acarreando necesariamente la consecuencia de que el contenido acuoso de esas vesículas se vuelca al medio extracelular. Y luego tenemos el proceso, si ustedes quieren, inverso, donde una región de la membrana plasmática se pliega hacia adentro, hace gemación hacia adentro, genera una vesícula que se separa de la membrana plasmática y que va a ir a un organelo, típicamente un endosoma, a fusionarse con la membrana de ese organelo y volcar el contenido de esa vesícula al lumen de ese organelo. Esa vesícula que se formó desde la membrana plasmática, con la membrana plasmática plegándose hacia adentro, naturalmente va a encerrar agua y lo que sea que haya en ese agua del medio extracelular. Va a encerrar moléculas que provienen del medio extracelular y que ahora se van a integrar a la célula, que no van a pasar por el citosol y van a ir a parar al lumen de un organelo del sistema vesicular. En este ejemplo, se muestra que lo que es incorporado del medio extracelular es grande, es como si fuera no una molécula, sino un agregado de muchas moléculas, una partícula. Pero esa, bueno, después vamos a ver, es una de las posibilidades. Otras de las posibilidades involucran la captación de agua y moléculas sueltas en agua, más parecido a aquello que está en verde en el diagrama de la izquierda. Este proceso, donde la membrana plasmática gema hacia adentro, forma una vesícula, atrapa moléculas que estaban en el medio extracelular, y esa vesícula migra y se fusiona con un organelo del sistema vesicular, se llama endocitosis. Viene a ser lo opuesto de la exocitosis. En la exocitosis, exo quiere decir hacia afuera, se vuelcan moléculas al medio extracelular. En la endocitosis, endo quiere decir adentro, se captan moléculas del medio extracelular que vienen para dentro de la célula. Hay una animación que está colgada en el sitio web, que acá les estoy mostrando, acá el código, que muestra simplificadamente diferentes eventos del tráfico vesicular, tiene algunas simplificaciones, es un poquito vieja, pero si a ustedes les cuesta ver sobre todo esto del intercambio con la membrana plasmática, esa animación tiene el evento de exocitosis y de endocitosis, y capaz que es más intuitivo verlo de esa manera. Lo otro es, en estos procesos de exocitosis y endocitosis, ¿qué pasa con la orientación de los lípidos y las proteínas de membrana? Bueno, pasa lo mismo que ya dijimos cuando estábamos hablando del tráfico vesicular genérico. El tráfico vesicular genérico lo empezamos describiendo un par de diapos atrás, vamos a volver acá y antes, hablando de un compartimiento aceptador y un compartimiento dador, que en principio eran organelos. Pero estos mismos conceptos se aplican cuando el compartimiento aceptador es ese compartimiento gigante que es el medio extracelular, separado del citosol por la membrana plasmática. O sea, se aplican los mismos conceptos cuando esta membrana, que acá aparece cerrada sobre sí misma, no está cerrada sobre sí misma y es la membrana plasmática. Es decir que, adelantamos, se preserva la orientación de los lípidos y de las proteínas en la membrana en los procesos de endocitosis y exocitosis. ¿Qué quiere decir eso? Vale para la orientación de las dos monocapas, la monocapa que miraba el lumen de la vesícula o del organelo en el cual nació esa vesícula, va a quedar orientada ahora al medio extracelular, y la monocapa orientada al citosol siempre queda orientada al citosol. Y vale, no lo tengo acá mostrado para las dos monocapas, no están dibujadas de diferentes colores, pero bueno, lo ejemplificamos con la orientación de las proteínas de membrana, que creo que les va a servir. Acá hay una proteína transmembrana,
cuyo dominio orientado al citosol es este cuadrado, y su dominio orientado al lumen de la vesícula en este caso, o del organelo del cual venía esta vesícula antes, cosa que no está mostrada, ese dominio sería esta cabeza de flecha que está acá. Cuando esto llega a la membrana plasmática, pasa esto que ven acá. Lo que estaba orientado a citosol, otra vez, sigue orientado a citosol. Y lo que estaba orientado al lumen de la vesícula, queda orientado al medio extracelular. Esto puede resultar poco intuitivo si uno razona en términos de adentro y afuera, porque el adentro-afuera puede mezclar dos cosas que son bien diferentes. El adentro de la célula y el adentro de la vesícula no son lo mismo. El adentro de la vesícula equivale al afuera de la célula. Y la forma de no confundirse es que lo que está orientado a citosol siempre queda orientado a citosol. Y eso mismo vale para la endocitosis, ¿no? Acá tenemos otra proteína transmembrana mostrada en verde, y el dominio citosólico de esa proteína transmembrana también es como una cabecita de flecha. Lo que está orientado al citosol cuando esa proteína estaba en la membrana plasmática, queda orientado al citosol cuando la proteína forma la vesícula, y cuando esta vesícula se fusione con un organelo, va a seguir orientado al citosol. Y lo que estaba orientado al medio extracelular, que es como esta media luna, luego queda orientado al lumen de la vesícula y al lumen del organelo con el cual se fusiona esta vesícula. Esto es importante visualizarlo. Bueno, y acá dice que lo que ya les dije, que lo mismo se aplica a los lípidos de membrana. La monocapa orientada al medio extracelular es la que se orienta al lumen de las vesículas y luego al lumen de los organelos que sea que participen en este proceso, en este intercambio. Y la monocapa orientada al citosol siempre permanece orientada hacia el citosol. Este tipo de cosas, a ver, intercambio con la membrana plasmática, endocitosis, exocitosis y orientación en las membranas, cuando uno lo entiende, eh, bueno, avanza, digamos, varios casilleros en la comprensión de la célula eucariota. No es menor esto. Bien, este proceso de liberación de moléculas al medio extracelular, ¿verdad? Una molécula que está en el interior de la célula pasa a volcarse al medio extracelular, pasa a llegar al medio extracelular. Este proceso, en general, se llama secreción. Y el verbo correspondiente, bueno, el verbo en anglicismo, digamos, sería secretar y se usa, y el verbo capaz que más castizo sería segregar y también se usa. Entonces, la exocitosis, a esto quiero ir, la exocitosis es uno de los mecanismos de secreción, no es el único. Es muy importante, pero no es el único. El otro mecanismo de exocitosis es lo que aparece a la derecha, que es la secreción por transporte a través de membrana. Pero vamos primero a la exocitosis. Cuando una molécula es secretada, es liberada al medio extracelular por una célula, por exocitosis, esa molécula provenía de un organelo del sistema vesicular, puesto que este intercambio es entre los organelos del sistema vesicular. Podría ser que antes estuviera en compartimento citosólico, antes, pero tuvo que pasar por el lumen de un organelo del sistema vesicular para poder ser exocitado, necesariamente. En este proceso de secreción acá, la molécula no atraviesa una membrana, por lo que ya dijimos de lo que son las propiedades del tráfico vesicular. La molécula no tuvo que pasar al citosol, pasó directo del lumen del organelo, al lumen de esta pequeña vesícula, al medio extracelular. Y para proteínas extracelulares en particular, y hay muchas proteínas que cumplen sus funciones en el medio extracelular, para proteínas extracelulares, este es por lejos el principal mecanismo de secreción. En la enorme mayoría de los casos, las proteínas extracelulares son, por supuesto, siempre sintetizadas dentro del cerebro, pero son secretadas en la enorme mayoría de los casos por exocitosis. Y después vamos a ver más en profundidad esto. Algunas moléculas hidrofílicas pequeñas también son liberadas al medio extracelular, o sea, secretadas por exocitosis. Pero luego tenemos el otro mecanismo de secreción, que no tiene nada que ver
con el tráfico vesicular. No es un proceso vesicular, es lo opuesto al tráfico vesicular. Lo pusimos acá nada más que para contrastar estos dos tipos de mecanismos de secreción que tienen las células. El otro mecanismo es un transportador en la membrana plasmática que toma algo que está en el compartimiento citosólico y lo manda al medio extracelular a través de la membrana plasmática. Lo que está ejemplificado acá es la bomba de sodio y potasio que secreta, segrega, libera al medio extracelular sodio en verde y al mismo tiempo, bueno, esto no es secreción, al mismo tiempo mete para adentro el ion potasio y gasta ATP para hacer esto. ¿Verdad? Es un carrier, digamos, que cambia de conformación cíclicamente usando energía del ATP y hace este proceso de transporte de iones. Cuando se da, como es el caso del ion potasio acá, la secreción por un mecanismo así, transporte transmembrana, la molécula o ion, debería decir ion o ion, debe ser acá, proviene del compartimiento citosólico, no proviene del lumen de un organelo, estaba en el citosol. Atraviesa la membrana plasmática, en general por, por transportadores, durante su secreción, y típicamente esto es usado por las células para secreción de iones, como es el ejemplo acá del ion sodio, y también en algunos casos de moléculas hidrofílicas pequeñas. Entonces, secreción es la liberación al medio extracelular. Un mecanismo de secreción es el mecanismo vesicular, es decir, la exocitosis. Y estamos en este tema, el tráfico vesicular. Otro mecanismo general de secreción que cayó acá por un tema de comparación, pero no es parte del tema tráfico vesicular, es el transporte directo a través de membrana plasmática. Bueno, el principal vocabulario de esta clase es membrana plasmática y membranas internas, compartimento citosólico o citosol, organelo y lumen de organelo, núcleo, envoltura nuclear, poro nuclear, señal de importación y exportación nuclear, sistema de transporte vesicular, gemación y fusión de vesículas, retículo endoplasmático, aparato de Golgi, endosoma, lisosoma, exocitosis, endocitosis y secreción. Un montón de vocabulario. Lo que pasa que estamos ya incorporando la gran mayoría del vocabulario de biología celular elemental que vamos a precisar de acá hasta el final del curso. Y acá terminamos la clase.